Atención patriotas. Llega a Fortaleza Patriota, un nuevo espacio donde la verdad se defiende sin medias tintas. Cada fin de semana te traemos el análisis de los 3 temas más importantes del panorama político nacional e internacional, sin censura, sin filtros, sin manipulación. Con Camilo Estrada y Catalina Gómez. ¿Te esperamos? Esta semana, en nuestro primer episodio. 1. Los subsidios en Colombia. Ayuda social o herramienta de manipulación. Destapamos la verdad detrás de la malversación de fondos y las políticas ineficaces del gobierno actual. 2. Siguen cayendo. 2 nuevos capturados por el escándalo de la ONGRAD. La red de corrupción comienza a desmoronarse y aquí te contamos quiénes son y qué hay detrás. 3. Nuevo Papa en el Vaticano. ¿Quién es el sucesor? Te contamos brevemente la historia del Papa saliente y lo que significa este cambio para el mundo. Mientras haces tus labores diarias o vas camino al trabajo, acompáñanos y forma tu opinión desde una perspectiva crítica y patriota. Fortaleza Patriota, donde la verdad se defiende. Suscríbete ahora, activa la campanita y no te pierdas ningún episodio. Hola, hoy vamos a meternos de lleno a revisar el tema de los subsidios importantes en Colombia para 2025. Tenemos bastante información, análisis recientes. Exacto. Y la idea es, tratar de entender qué programas siguen, cómo están funcionando ahora y, claro, qué debates o cambios se están comentando según estas fuentes. Sí, justamente. Vamos a mirar con lupa los programas que maneja Prosperidad Social, el DPS y también otros. No solo los detalles de cómo operan, digamos, en el papel. Claro. Sino también lo que se está diciendo, ¿no? Las discusiones públicas. Mencionaremos renta ciudadana, devolución del IVA, Colombia Mayor, también los de jóvenes y los de vivienda. Perfecto. Arranquemos entonces con los del DPS. Renta ciudadana. Este programa que busca, reducir la pobreza en hogares vulnerables. Ajá. Las fuentes que revisamos explican cómo la gente puede verificar si es beneficiaria. Hay que entrar a la página de Prosperidad Social, poner los datos personales. Sí, eso es lo usual. Pero, fíjate, algo que llama la atención es que no se han confirmado fechas de pago para 2025. Se mencionan líneas de atención para consultas, pero esa parte de los pagos está como en el aire. ¿Alguna idea de por qué podría ser? Pues mira, podría ser por varias cosas, ¿no? A veces son ajustes administrativos internos o quizá temas de presupuesto que todavía no se terminan de definir o comunicar oficialmente. Entiendo. Es algo que a veces pasa cuando hay cambios o se rediseñan un poco los programas. Luego está la devolución del IVA. Cierto. Que es esta transferencia para ayudar a mitigar el impacto del impuesto en hogares de pobreza y pobreza extrema. Grupos A y B del Sisbén-IB, para ser precisos. Que es el sistema de clasificación, ¿no? Exacto, el que mide las condiciones socioeconómicas. Este programa nació en 2020. Y según los informes, sí continúa en 2025. La consulta de beneficiarios, igual por la web del DPS. Parece tener como más estabilidad por ahora. Bien. Pasemos a otro grupo importante, los adultos mayores. Colombia Mayor. Ajá. Sigue vigente en 2025. Apoya a quienes cumplen los requisitos: nacionalidad, residencia, edad y, claro, bajos ingresos clasificados en Sisbén A, B y hasta C1. Sí, y de hecho se reportó hace poco un pago doble, ¿no? De los ciclos 2 y 3, creo. Exacto. Entre marzo 14 y 28. Benefició a muchísima gente, más de 1.600.000 personas. Una cifra grande, sí. Y aquí viene un punto bien interesante que resaltan varios análisis. Los cambios en los montos. Ah, ¿sí? ¿Cómo es eso? Se habla de 225,000 pesos mensuales para los mayores de 80 años y 80,000 pesos para los que tienen menos de esa edad. Ok, un aumento significativo para los de más edad. Sí, pero, y es un pero grande, que plantean las mismas fuentes, hay serias dudas sobre si esta expansión es sostenible. Claro, el tema de la plata. Exacto. Dudas sobre la sostenibilidad financiera a largo plazo y también sobre qué alcance real va a tener el programa así, ampliado. Esa tensión entre querer ampliar beneficios y la realidad fiscal. Parece un tema que se repite, ¿no? Totalmente. ¿Y qué hay de los jóvenes? Mencionaste programas para ellos. Sí, Rentas Joven, por ejemplo, según leemos, ya no va a aceptar nuevas inscripciones en 2025. O sea, se cierra para nuevos. Para nuevos ingresos, sí. Pero seguirá haciendo las transferencias a los que ya estaban inscritos. El enfoque ahora es más en compromiso social, habilidades, gestión de oportunidades.
Entendido. Pero, por otro lado, el contraste es fuerte con el programa Jóvenes en Paz. Este estaba diseñado para 10.000 jóvenes en situación de riesgo, con un apoyo de un salario mínimo. Sonaba ambicioso. Sí, pero una de las fuentes que vimos lo cita como un fracaso incluso admitido por el propio presidente Petro. Aparentemente, benefició solo a unos 400. De 10.000 a 400, ¡uf! Imagínate. Y además se reportaron también inconsistencias en las entregas. Después de eso se anunció otro programa, Gestores de Convivencia, para 12.000 jóvenes. Pero eso como que no calmó las críticas, ¿verdad? Leí en algunas de las fuentes que algunos lo ven más como una estrategia con miras electorales. Exactamente. Esa es una de las interpretaciones críticas que recogen los análisis, que si es una solución real o una movida política. Complicado. Sí. Y hablando de programas con dificultades, pasemos a vivienda. Mi casa ya. Ay, sí. Ese fue un tema sonado. Quedó suspendido en diciembre de 2024. Correcto. Las fuentes lo atribuyen directamente a problemas económicos del Estado. Y claro, eso dejó a muchísimas familias que estaban esperando ese subsidio para su vivienda de interés social, la BIS, pues, en el aire. Totalmente. Una situación difícil para miles de familias. Y aunque dicen que se anunciaron nuevos programas o planes, la sensación que transmiten los documentos es de bastante incertidumbre todavía. Sí, falta claridad sobre cómo se va a resolver eso. Es bueno recordar también, como menciona una fuente, que durante la administración anterior se otorgaron muchísimos subsidios de vivienda, más de 245,000, entre BIS y no BIS. Sí, es un dato de contexto importante. Y más allá de programas específicos, fíjate que los documentos también señalan críticas más amplias, más sistémicas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, llama mucho la atención un reporte sobre la bajísima ejecución presupuestal del Ministerio de la Igualdad en 2024. ¿Qué tan baja? Apenas un 3% de 1.8 billones de pesos asignados. Y la mayoría de ese 3%, según el reporte, se fue a gastos administrativos, de funcionamiento. Wow. ¿Y los programas? Pues programas clave con avances mínimos. Y el fondo principal que tenían para superar brechas, que manejaba como el 70% del presupuesto del ministerio, no habría realizado desembolsos. Eso es preocupante. Plantea preguntas serias sobre la capacidad de gestión, ¿no? Sin duda. Y esas preguntas, de alguna manera, hacen eco en las voces políticas que citan las fuentes. Cierto. Mencionan a varias figuras. Sí, por ejemplo, citan a Álvaro Uribe expresando preocupación por la sostenibilidad financiera general de todos estos subsidios. Ajá. Prioridades. Exacto. Y también a J.P. Hernández, que vincula las alzas de la gasolina con la necesidad de financiar programas sociales que él considera controversiales. Es muy importante aclarar aquí que nosotros solo estamos exponiendo estas posturas tal como aparecen en las fuentes que analizamos. No estamos tomando partido ni validando estas críticas, solo reportándolas. Totalmente de acuerdo. Es fundamental esa neutralidad. Entonces, para ir cerrando, el panorama de los subsidios en Colombia para 2025 es bastante complejo. Sí, se nota. Tenemos varios programas activos, esenciales, que buscan apoyar a poblaciones vulnerables, y eso es positivo. Pero al mismo tiempo enfrentan cambios importantes, desafíos de implementación que no son menores. Como lo del Ministerio de la Igualdad o Jóvenes en Paz. Exacto. Y todo esto en medio de un debate público y político muy, muy intenso sobre la efectividad de estos programas, sobre de dónde sale la plata para financiarlos y sobre cuáles deberían ser las prioridades. Queda entonces una pregunta flotando, quizás para la reflexión de quienes nos escuchan. A ver. En un contexto de recursos que siempre son limitados y con visiones políticas tan diversas, ¿cómo se logra encontrar el equilibrio justo? El equilibrio entre la necesidad urgente de dar apoyo social directo, Que es innegable. claro, y por otro lado, la necesidad de que esas ayudas sean realmente efectivas a largo plazo y que sean fiscalmente sostenibles. ¿Cómo balancear todo eso? Ahí queda la inquietud. 2. Siguen cayendo. 2 nuevos capturados por el escándalo de la Hongra. La red de corrupción comienza a desmoronarse y aquí te contamos quiénes son y qué hay detrás. Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a meternos en un tema que está, bastante complicado en Colombia. Hablamos de presunta corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la UNGRD, y como salpica a figuras políticas muy altas.
Hemos estado revisando varios análisis, reportajes en video que pues detallan todo esto, las denuncias que se está investigando y el revuelo político que ha causado. Queremos entender, basándonos solo en lo que dicen estas fuentes, quiénes están metidos, cómo supuestamente funcionó todo y qué significa para el país. Exacto. La idea es desglosar los puntos clave que presentan estas fuentes. Y todo parece que arranca con una auditoría. Una compra de 40 carrotanques que iban para La Guajira, ¿no? Una zona que necesita ayuda urgente con el agua. Y ahí es donde saltan las alarmas, claro. La Contraloría, que es quien revisa las cuentas del Estado, detectó unos sobrecostos gigantescos. Hablan de más de 14,000 millones de pesos. Y la sospecha inmediata, según cuentan, es que esa plata pues no fue solo para los carrotanques. Que una parte se usó para sobornos. Y esa sospecha, llevó a acciones muy serias. La Corte Suprema de Justicia, nada menos, ordenó capturar a Iván Name, que era presidente del Senado, y a Andrés Calle, expresidente de la Cámara. Figuras de peso. ¡Wow! ¿Y de qué los acusan exactamente? ¿Cuáles son los cargos? A ver, formalmente son cohecho impropio, o sea, recibir un soborno por hacer algo relacionado con su cargo, ¿no? Y también peculado por apropiación, que es, básicamente, robar o malversar plata pública. La acusación dice que Name recibió 3,000 millones y Calle otros 1,000 millones, presuntamente para ayudar a pasar las reformas del gobierno en el Congreso. Y ambos están detenidos. Sí, ambos están recluidos en La Picota, en Bogotá. Claro, para acusaciones tan fuertes tiene que haber testimonios importantes. Las fuentes hablan mucho de 2 exdirectivos de la UNGRD, ¿verdad? Correcto. Sneider Pinilla, que era subdirector, y Olmedo López, el director. Pinilla, sobre todo, ha dado detalles muy específicos. Describe cómo, supuestamente, él mismo entregó esos 4,000 millones. Habla de reuniones en un hotel en Bogotá, de usar maletas negras para mover la plata en efectivo. Maletas con efectivo. Increíble. Sí. Y detalla cómo llevó una parte a la casa de Name y cómo viajó a Montería para entregarle la otra parte a Calle en su apartamento. Es un relato, pues, muy gráfico el que presentan. Ese nivel de detalle es impactante, ¿sí? Pero Olmedo López, el exdirector, parece sugerir que esto no fue algo aislado, sino algo más grande. Así es. López habla de un supuesto cónclave, como una especie de reunión secreta, ¿no? Para planificar y coordinar estas presuntas acciones ilegales. ¿Un cónclave? ¿Y quiénes estarían en esa reunión según él? Bueno, aquí la cosa se pone más delicada. López menciona, según estas fuentes, a gente muy arriba. Habla de los que eran ministros en ese momento, Ricardo Bonilla de Hacienda, Luis Fernando Velasco de Interior. También Carlos Ramón González, que era director del DAPRE, o sea, muy cercano a presidencia. Y a Sandra Ortiz, que era consejera presidencial, la misma que Pinilla señala como la mensajera del dinero. Entonces, la red de presuntos implicados se va ampliando muchísimo. Ya no son solo los carrotanques, sino que llega a ministerios, al Congreso. Y todavía más. La investigación, según reportan, también está mirando a congresistas de la Comisión de Crédito Público. Mencionan a Guadid Manrique, Karen Manrique. La sospecha ahí es que hubo un toma y daca. Votos a favor de proyectos del gobierno a cambio de contratos. Vaya. Incluso dicen que hay videos de seguridad del Ministerio de Hacienda de reuniones en días clave. Y el testimonio de una exasesora de Bonilla que, pues, declara en su contra. Salen más nombres, gente que hacía lobby, intermediarios. Todo esto ha tenido que desatar una tormenta política tremenda. ¿Qué dicen las fuentes sobre las reacciones? Pues mira, hay de todo. Por un lado, abogados como Gustavo Moreno, que defiende a Pinilla, diciendo que las pruebas de su cliente son sólidas y pide protección para él. Por otro lado, figuras de la oposición, como la senadora María Fernanda Cabal, que directamente apuntan a la cúpula del gobierno, basándose en estas declaraciones. Claro, era de esperarse. Sí. Y también se mencionan otras reacciones locales, vinculando el caso a distintos actores políticos. El debate público está, pues, muy encendido. Se habla mucho de la separación de poderes, de si las instituciones están funcionando. Incluso sale a relucir lo del fuero presidencial, ¿no? Ese proceso especial para investigar a un presidente. Aunque las fuentes que vimos no muestran pruebas directas contra el presidente Petro, ¿cierto? No, las fuentes analizadas no presentan eso. Lo que sí transmiten es una sensación de crisis, una percepción de que la corrupción está muy extendida.
Es un panorama, la verdad, complejo y preocupante. Este caso, tal como lo pintan las fuentes, parece mostrar unas grietas muy profundas en la confianza de la gente y en cómo funcionan las instituciones para frenar la corrupción. Sin duda. Y más allá de quién resulte culpable al final de las responsabilidades penales que determine la justicia, queda flotando una pregunta muy seria, ¿no? ¿Qué falló? ¿Qué controles no funcionaron? ¿Qué hay que ajustar para que la plata pública, sobre todo la que va para gente tan necesitada como en La Guajira, realmente llegue y no se pierdan estos esquemas? Es una reflexión, creo yo, fundamental que sale de todo esto. 3. Nuevo Papa en el Vaticano. ¿Quién es el sucesor? Te contamos brevemente la historia del Papa saliente y lo que significa este cambio para el mundo. Bien, vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado en boca de todos. La elección histórica del primer papa estadounidense, Robert Francis Prevost, que ahora es León XIV. Así es. Tenemos varias fuentes, algunas son reportajes, otras dan contexto histórico y ya hay unas, bueno, bastante particulares con interpretaciones proféticas. La idea es ver quién es este nuevo papa y qué se está diciendo sobre él, ¿no? Claro. Y fíjate, lo primero que salta a la vista en casi todas las fuentes es lo rápido que fue el cónclave. 4 votaciones nada más. Eso ya es histórico. Sí, totalmente. Y rompe con esa, digamos, regla no escrita de que no convenía un papa de Estados Unidos por los equilibrios de poder globales y todo eso. Exacto. A ver, repasemos un poco quién es. Nació en Chicago, es el papa número 267, viene de los agustinos, creo que es el 7º papa de esa orden. Sí, 7º Agustino. Y las fuentes, bueno, coinciden en describirlo como alguien humilde, muy discreto. De hecho, leí que nunca había dado una entrevista antes de ser papa. Increíble, ¿no? Pero esa discreción, según analizan algunos, esconde una experiencia internacional súper profunda. Ajá. Estuvo casi 40 años en Perú, primero como misionero y desde 2014 era obispo de Chiclayo. Incluso tiene nacionalidad peruana. Ah, mira tú, o sea que esa conexión con Latinoamérica es fuerte, y eso seguro influye en cómo se le ve, ¿verdad? Totalmente, es clave. Trabajó con comunidades indígenas, estuvo muy metido en el Sínodo de la Amazonía. Además, justo antes de ser elegido papa, Francisco lo puso al frente del dicasterio para los obispos y en la Comisión Pontificia para América Latina. Entiendo. Y a eso súmale que habla varios idiomas: inglés, español perfecto, italiano, francés, portugués, latín, hasta alemán. Y su mamá era de origen español, o sea, tiene un pie en el norte y otro muy, muy firme en el sur. Claro. Y eso, según varias de las fuentes que tenemos, lo coloca como un posible conciliador. Alguien que puede tender puentes, sobre todo dentro de la Iglesia de Estados Unidos, que está muy polarizada. Exacto. Manteniendo una línea de continuidad con Francisco, además. Sí, su primer discurso como que apuntaba a eso, ¿no? Habló de paz desarmada y desarmante, de diálogo, de caminar juntos, la famosa sinodalidad, y de estar cerca de los que sufren. Mencionó esa frase también: estamos todos en las manos de Dios. Esa misma. Y tuvo un saludo especial en español para Perú y Chiclayo. Todo muy en esa línea, digamos, pacificadora. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el análisis toma otro rumbo en una de las fuentes que revisamos, una lectura, bueno, muy diferente. ¿Diferente cómo? ¿Qué dice esa fuente? Pues esta fuente en particular conecta la elección con profecías bíblicas. Habla del Apocalipsis, de Daniel. Ah, caray. Profecías. Sí, interpreta todo esto como parte de un sistema religioso global que se está formando y como una señal de los tiempos finales. Y lo más llamativo es que relaciona a 3 figuras de poder de Estados Unidos. ¿A quiénes? A ver, cuéntame. Bueno, por un lado menciona al presidente Donald Trump, usando una descripción del libro de Daniel, anciano de rostro fiero. Ok. Por otro lado, a Elon Musk. Señalan su poder tecnológico, su riqueza, y mencionan una supuesta ascendencia judía por parte de madre. Y el tercero, pues sería el Papa León XIV. El nuevo papa. ¿Y qué dicen de él? Esta fuente especula con que podría tener raíces judías sefardíes y lo ve como el posible falso profeta de esa tríada de poder. ¡Wow! Eso es... bastante fuerte. Sí, y argumentan que la atención mediática mundial, enfocada únicamente en el Vaticano durante la elección, es como una prueba de ese rol profético que le asignan.
Pero es muy importante subrayar que esta es la interpretación de una de las fuentes que tenemos, muy específica. Claro, claro. Es un contraste tremendo con la otra imagen, la del constructor de puentes. Entonces, resumiendo un poco lo que nos muestran los materiales, tenemos como dos grandes narrativas, ¿no? Exacto. Por un lado, el Papa histórico, el primer estadounidense, pero con este corazón muy latinoamericano, perfil moderado, unificador. Ujú. Y por el otro lado, esta visión que lo mete de lleno en un esquema escatológico, digamos, complejo, junto a líderes políticos y tecnológicos muy actuales. Una tensión interesante en las fuentes, sin duda. El análisis geopolítico y eclesial versus el profético. Justamente. Y creo que eso nos deja una reflexión final, ¿no? Viendo estas perspectivas tan distintas que encontramos en los materiales. Desde el análisis más pragmático sobre su posible rol unificador, hasta estas interpretaciones que lo ven casi como una ficha clave en un tablero profético global. ¿Sí? Quizás la pregunta que surge es, ¿qué nos podría estar diciendo la aparición de una figura como León XIV sobre cómo se cruzan hoy la religión, la influencia global y, sobre todo, las distintas maneras que tenemos de leer e interpretar el mundo y lo que pasa en él? Y estos han sido los 3 hechos de la semana más relevantes. Esperamos que los hayan disfrutado. Les deseamos un feliz fin de semana. Recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y no te pierdas ningún episodio. Recuerda, en Fortaleza Patriota la verdad se defiende.